A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a abordar temas relacionados con la alimentación y en un programa posterior hablaremos de patologías o enfermedades relacionadas con la alimentación. Básicamente sería bulimia y anorexia. Sí, como enfermedades, como trastornos, sí, porque hay otro tipo de trastornos que los mencionaremos, pero que son muy esporádicos o que no pueden tener, sino ya un interés muy académico, ¿no? ¿Qué es la alimentación? La alimentación es una fuente de muchas cosas simultáneamente. ¿Por qué nos alimentamos? Nos alimentamos porque esa es la fuente de ingreso de nutrientes que necesitamos para funcionar día a día. Nos alimentamos porque tiene también una función social. Curiosamente, no nos aislamos para comer, sino comemos en familia, comemos con amigos, comemos con gente, nos reunimos a comer. Entonces, tiene también una función de carácter social y es generalmente ese tipo de reuniones en torno a la mesa, comiendo, en las que facilitan, por ejemplo, el intercambio familiar dentro de la vida familiar. Y no solo familiar, de amistades, de negocios inclusive. Se ha ido convirtiendo en una especie de ritual, ¿no? Exacto. O sea, nos sentamos a una mesa para tratar tal tema y almorzamos o desayunamos. Incluso México, me acuerdo que los desayunos eran muchísimo más frecuentes, productivos. Desayunos de trabajo, porque además la gente no bebe en los desayunos normalmente. Entonces, en los almuerzos y cenas, exacto, se podría. Sí. Otra de las funciones del comer es el placer, es decir, resulta placentero comer y es una gratificación que es estimulante y tenemos comidas que son más preferidas que otras dependiendo del gusto, del sabor que le tenemos, del apego que nos ha ido dejando a lo largo de la vida cierto tipo de sabores. Incluso yo diría se ha convertido en una especie de fuente de riqueza para algunas personas. Los grandes chefs y grandes restaurantes son famosos por tales o cuales platos y ese tipo de actividad, ¿no? Sí, pero ¿por qué en un programa de salud mental, por qué hablar de salud mental, tenemos o queremos hablar justamente de trastornos alimentarios y de alimentación en general en un principio? Porque evidentemente hay dentro de la escala de funciones mentales tenemos las necesidades básicas, que son justamente el sueño, la alimentación, la sexualidad, la defensa ante ataques, las reacciones defensivas. En los programas anteriores habíamos revisado lo de sueño y pues ahora evidentemente creo que vale la pena revisar los fenómenos de alimentación porque evidentemente es una de las funciones vitales de nuestro organismo. Necesitamos para la vida el seguir comiendo y además intervienen una serie de estructuras cerebrales, estructuras de nuestro sistema nervioso y una serie de sustancias químicas de los neurotransmisores, hormonas que intervienen en provocar el hambre, en decirnos ya es hora de comer o cambiarnos inclusive nuestro estado anímico antes de comer o después de comer, darnos la sensación de satisfacción, de llenura, darnos la sensación de que necesitamos comer. Entonces es algo bastante más elaborado que el simple hecho de simplemente ingerir comida, ¿no? Claro, no es solamente ingerir comida, como se decía, y dentro de los elementos neurofisiológicos que intervienen en el apetito, en el hambre, pues hay una serie de factores importantísimos para el resto del organismo. Por ejemplo, ¿cuáles son las señales que nuestro organismo nos da de que ya es hora de comer, de que tenemos que comer? ¿Cuáles son las señales de hambre? Pues las que mencionaba el doctor, entre otras, es el estómago nos está avisando. El estómago nos pide. El estómago empieza a hacer sus llamados de atención, ¿no? O sea,
regurgita. Y hace gur y se... Esa es una de las señales, ¿no? O sea, es. el estómago empieza a pedir. Otra es que empezamos a sentir que estamos débiles, que no tenemos la energía suficiente, y es probablemente porque ha bajado la glucosa. Entonces una baja de glucosa es una especie de señal de demanda de que tenemos que ir a comer. Excelente. ¿Alguna otra? Las que tú mencionabas, es decir, socialmente se ha ido... Socialmente ya sabemos a qué horas hay que comer, entonces más o menos nuestro organismo también está condicionado. Así como hablábamos es de como ciertas... un condicionamiento. Condicionamiento, ¿no? Como hablábamos de ciertas horas de sueño, digamos que más o menos a tal hora generalmente la persona tiene sueño igual. Cada cierto tiempo vienen estas señales de hambre, de que es necesario ingerir algún alimento. Y las otras que ya son más complicadas por elementos bioquímicos del cerebro que hacen que tengamos la sensación de hambre. Es decir, hay un centro del hambre y de la saciedad. Así es. Un centro que nos dice, es hora de comer, tienes que comer, y hay otro centro que dice, ya es suficiente con lo que has comido. Y estos están manejados por los neurotransmisores. Y es la sensación misma, ¿no? Esa sensación de llenura, de plenitud, de satisfacción que nos da después de comer. Porque uno después de comer, si al menos si la comida ha sido de su gusto y en cantidad adecuada, uno se siente bien, se siente complacido, satisfecho de haber comido. Entonces, por eso mencionaba que cambia el estado anímico también. Y esta sensación de complacencia, de bienestar, tiene un origen más o menos primario. Cuando somos recién nacidos y nuestra madre nos alimenta, el rato que estamos alimentándonos no nos duele nada, no nos da frío, no nos angustia nada, es una especie de placidez o de tranquilidad absoluta, y eso se queda grabado en nuestro cerebro. Y mucha gente, cuando tiene ansiedad, confunde la sensación de ansiedad, de vacío en el estómago, con la necesidad de comer, como algo que le pasaba al niño casi recién nacido de los primeros meses, que cuando tenía ansiedad lloraba y venía la mamá y ¡pac!, le clavaba ahí su alimento, y eso le tranquilizaba muchísimo. Eso se ha quedado grabado como una impronta en nuestro cerebro y hace que cuando comemos sintamos esta sensación de placidez, de tranquilidad, y también hace que cuando estamos con ansiedad podamos confundir esta sensación de vacío en el estómago con la necesidad de comer. Sí, lo que tú mencionas de los niños pequeños, pues hay estudios muy interesantes que la relación madre-hijo comienza justamente con la lactancia, con la alimentación. Entonces ese apego, esa sensación de esa simbiosis que se da entre la madre y el recién nacido, pues está dado justamente a través de satisfacer las necesidades alimentarias, ¿no? Claro. Por eso también ahí ya empieza la importancia de la alimentación. La liga de madre-hijo es a través de la alimentación. Y culturalmente yo diría que la alimentación está ligada de una manera u otra al afecto. Cuando tú vas a visitar a la tía que no le has visto 2 meses, ¿qué es lo que primero que hace? Ofrecerte pristiños, pues ofrecerte algún cariñito, ¿no? Es decir, tienes que comer algo, tienes que aceptar algo. El afecto se demuestra a través de la comida. Y la gente valora eso también en las visitas, ¿no? La visita o la reunión estuvo buena o estuvo mala, dependiendo de lo que dieron de comer o no dieron. Yo te decía esto de los pristiños porque es justo lo que me pasaba. Iba a visitar a mi tía Inés y mi tía Inés sabía que a mí me encantaban los pristiños y apenas casi me veía decía, te tengo unos pristiños. Tenía que avisar la visita con anticipación para que tengan listos. Pero es eso, ¿no? Es decir, el afecto también se manifiesta a través de la alimentación. Claro, y por eso facilita el intercambio social. Lo que tú mencionabas al principio de este programa, las reuniones fluyen más fácilmente, los negocios fluyen, inclusive las reuniones culturales, académicas, pues siempre están acompañadas de algo de comer. Y dentro del núcleo familiar lo importante que son las horas de comida, que son las horas en las que la familia se sienta a la mesa y que se comparten cosas y se entera uno de cómo ha sido el día, en fin. Lastimosamente yo tendría que señalar de que se ha ido perdiendo. Justamente en eso estaba pensando. Horarios de trabajo y demás han hecho de que las cosas ya sean más
separadas, la gente come por fuera, se come más con amigos, mucha gente. Pero recuerda cuando éramos niños, las escuelas incluso paraban al mediodía para que vayamos a almorzar en la casa. Bueno, todas las actividades eran de 2 jornadas. De 2 jornadas, entonces ibas al almuerzo a la casa y en la tarde volvías a la escuela. Sí, claro, la evolución de la sociedad, de la ciudad, yo creo que se han ido perdiendo muchas cosas, pero yo sí creo que todavía queda, aunque no sea en casa, si tú te fijas un fin de semana, pues los restaurantes y comidas son llenos de familias. Entonces yo creo que al menos ahí se rescata esas... Sí, reunión, se ha mantenido, ¿no? Pero de todas maneras... Ya no es lo mismo que antes. Yo sí veo que ha habido un cambio cultural en eso, ¿no? La familia tiende a reunirse menos en familia para conversar de sus cosas. Al diario sí, por supuesto. Cada uno de los miembros de la familia tiene sus horarios De diferentes. ahí hay familias que son muy nucleares y son como unos clanes, por ejemplo, y que casi religiosamente es todos los domingos almorzar en la casa de la abuelita. Y por desgracia falle uno u otro, ¿no? Caen en desgracia, cae en desgracia. Y eso provoca muchas veces una serie de conflictos matrimoniales, porque todas las semanas tenemos que ir donde tu mamá, decir, ya cambiemos, en fin. Pero hay este tipo de costumbres que pueden darse en las familias, ¿no? Visto desde este punto de vista, uno se da cuenta de la importancia que tiene, no es el simple acto de comer, sino la importancia que se da a la alimentación y a la conducta de las personas, a la relación interfamiliar, a la relación social, porque en todo eso está influyendo y evidentemente eso influye en nuestra salud mental. No es que es algo que esté desligado, ni podemos decirlo, hacerlo a un lado, ¿no? De ahí yo creo que es muy oportuno el topar este tipo de temas, que no son de todos los días tampoco. Ahora, a nivel cerebral, los mecanismos del hambre y de la sed son más o menos parecidos, ¿verdad? Sí, en la sed quizás interviene un poco más la parte del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Claro. Entonces también que sería un poco que nos pide, también necesitamos líquido y tenemos una serie de signos que los cuales uno dice tengo sed, simplemente se queda la boca, por ejemplo, puede ser un signo muy clásico, muy fácil de detectar que nos está pidiendo líquidos. Igual para la ingesta de líquidos tenemos centros cerebrales, centros del sistema nervioso y sustancias químicas que regulan eso, ¿no? Tenemos sustancias hormonales producidas por el riñón, por ejemplo, que regulan la cantidad de líquidos que uno tiene que ingerir al día. Y evidentemente pues eso es parte en sí de la conducta alimentaria de la persona, no solo es la comida, la alimentación sólida, sino los líquidos también tienen gran importancia en mantener el equilibrio además de metabólico de nuestro organismo, ¿no? Claro, y en relación a esto del equilibrio hidroelectrolítico, que quiere decir los electrolitos y la cantidad de agua que tiene nuestro organismo, fíjense el desastre que es cuando uno está deshidratado, es decir, la gente pierde la conciencia, es una alarma del organismo ante la deshidratación. Y es impresionante, por ejemplo, niños que han tenido diarrea y vómito y llegan deshidratados a los hospitales, es como mágico ver cómo reviven cuando se les pone una solución salina. Es decir, el organismo vuelve a vivir. Y es señal, pero patente, de la importancia que tienen los líquidos en nuestra alimentación, en nuestra salud. Claro, igual podríamos decir los alimentos sólidos, ¿no? Ayunos prolongados, por ejemplo, o enfermedades físicas que restrinjan mucho la ingesta de alimentos, pues también repercuten en una baja total del estado general de la persona. Hay casos, hay enfermedades serias en lo físico que hay que alimentarles por sonda nasogástrica, ¿no? Para evitar que se siga deteriorando el organismo. Ahora, ¿cuáles son, a grosso modo, los elementos que intervienen en esto? En el cerebro hay una zona que es realmente importante, que es el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano, digamos, dentro del cerebro, un elemento integrante del cerebro que regula, pues, precisamente la sed y regula el apetito. Y está mediado por unos neurotransmisores que tienen que ver también con el estado de ánimo. Es vinculado absolutamente unas cosas con otras. Y de ahí que en enfermedades mentales como la depresión, mucha gente pierde el gusto por comer, las ganas de comer, el apetito,
porque está alterado ese mecanismo que está regulado por estos neurotransmisores que son comunes tanto a la sed, al hambre y al estado de ánimo. Y a la sensación de saciedad. Evidentemente yo creo que es muy importante el tomar en cuenta estos elementos. No es casualidad el que una persona deprimida tenga alteraciones de su conducta alimentaria, que no coma, que haga largos ayunos, porque evidentemente los neurotransmisores parece que tienen múltiples funciones. Y el estado de ánimo como que parece ser algo que regula en mucho nuestras funciones mentales. Hacia abajo tenemos todas las necesidades básicas, como es la alimentación, por ejemplo, y hacia arriba también. El pensamiento también puede ser matizado, alterado por la alteración del estado anímico. Entonces, el estado anímico yo creo que a través de sus neurotransmisores tiene una gran importancia en muchos de nuestros comportamientos y en muchas de nuestras funciones psíquicas, ¿no? Bien, nos vamos a unos anuncios, regresamos con ustedes en un minuto. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de Bienvenidos nuevamente. Estamos tratando el tema de la alimentación, del alimento como fuente de nuestra energía, de la posibilidad de seguir viviendo, y cuáles son los mecanismos que están involucrados en tener hambre, sentir hambre y saciar el hambre, y cómo esos elementos están ligados al funcionamiento del cerebro. El cerebro y una parte del cerebro que se llama hipotálamo y neurotransmisores son los responsables de este elemento. Hay una glándula, la glándula hipófisis, también tiene muchísimo que ver con esto, porque hay un eje, una vía de comunicación entre el hipotálamo, la hipófisis y una glándula que se llama adrenal, que está por encima de los riñones. Este eje hipotálamo, hipófisis, adrenal también tiene muchísimo que ver tanto con el hambre como con la sed. Exactamente, regulan las ingestas, han regulado la necesidad de alimento o la saciedad a través de este eje y a través de las sustancias hormonales que se producen en él mismo, ¿no? Y hay unas etapas. Hay ciertas etapas del acto en sí de la alimentación que nos va dando justamente por estos equilibrios, por estos cambios neuroquímicos que suceden en nuestro organismo. Entonces, la primera etapa dice que es la exploratoria, que es cuando la persona empieza a pensar qué es lo que me está sucediendo, qué es lo que estoy sintiendo. Tú hablabas de la sensación del estómago, eso que se ha dado a llamar, algunos lo dicen convulsiones estomacales, es como que el estómago nos está pidiendo, ¿no? Entonces, esa sensación de decaimiento, que puede ser de pérdida de energía, de cansancio, son señales que el organismo, nuestro sistema nervioso identifica. Dice, entonces me está faltando alimentación o es hora de alimentación. Inclusive la hora, según las costumbres o según la cultura de cada persona, pues también influye en esto, ¿no? A determinada hora uno como que empieza a sentir esto. Hay que tomar en cuenta el tiempo que ha pasado en ayuno también, es decir, una serie de variables que hacen que empiece esta etapa exploratoria, a ver qué me está sucediendo y cómo voy a satisfacerlo. Luego de la exploratoria y esta de ver qué como. Exactamente, es decir, ver qué como. ¿Qué me como? ¿No? Viene la ejecutiva, es decir, el acto de comer. Y luego de ese acto de comer va a haber un punto en donde uno diga hasta aquí, que sería la de resolución o la de saciedad. Exacto. Y esas también están mediados a través de los mismos neurotransmisores que generaron el apetito. Y curiosamente condicionan comportamientos diferentes, ¿no? Ejemplo, en la etapa ejecutiva la gente se centra en lo que ya decidió que comer y se centra en comer, en el acto casi mecánico de comer. Y hay personas que tienen una gran velocidad, hay personas que comen rápidamente, más lento, y otras personas que comen más lento, es decir, hay variedades de cambios de conducta y comportamiento. Esa puede ser seguramente una buena pregunta de parte del público, es decir, ¿qué es saludable? ¿Comer rápido, comer lento? ¿Cómo es saludable comer? Yo creo que hay gente que dice que
hay que masticar bien, que ese es uno de los fundamentos. Es decir, la masticación es un papel importantísimo dentro de la alimentación, porque si no se producen alteraciones dentro del sistema gastrointestinal, porque no se facilita la absorción de los nutrientes si no está bien molido cierto tipo de alimentos. Entonces, tomarse su tiempo. Hay gente que come muy rápido y igual está muy saludable, y hay gente que come muy lento, pero es curioso, los que comen muy lento tienden a ser más flacos que los que comen muy rápido, porque al comer rápidamente el centro de la saciedad no se informa adecuadamente. No se activa muy pronto. En cambio, cuando comes lentamente, el centro de la saciedad se va saciando. Se va preparando, va recibiendo las señales de que entonces está recibiendo come comida, menos, ¿no? Claro. la persona que come más lento. Porque el otro se queda con hambre y se repite el arroz. No hay duda. Entonces, mientras sus acompañantes no han terminado si algo podríamos decir de saludable, tomen en cuenta este factor. El hecho de comer más lentamente ayuda a que la gente baje de peso. Una de las grandes preocupaciones que nos llevará justamente a hablar en el próximo programa de una de las alteraciones derivadas de la alimentación. Ahora, hay otras alteraciones de la alimentación que es, por ejemplo, la glotonería, el comer exageradamente, y eso puede estar ligado a lesiones cerebrales. Hay una demencia de los cuerpos de Lewy, donde hay alteraciones de regiones frontales, donde puede haber una no saciedad de comer, y entonces comen en forma desaforada, en forma glotona. Posiblemente ahí está alterados los mecanismos del centro de saciedad. La persona, como quien dice, no se llena, o necesita grandes cantidades de comida para decir que está lleno, para decir que está satisfecho, ¿no? Y también el retardo mental. El retardo ¿no? mental, sí. En el retardo mental sí se ha visto que hay esa exagerada cantidad de ingesta. Como ¿no? que no Como que no llegan a la saciedad, no se sienten satisfechos. ¿Alguna otra de estas enfermedades ligadas a la alimentación que tú recuerdes? A ver, por ejemplo, lo que llaman la pica, o que es el ingerir ciertas sustancias no nutritivas, que eso también tiene algunas explicaciones y tiene algunas opiniones. Dicen, por ejemplo, que cuando los niños comen tierras que les está haciendo falta, que sería una pica, por ejemplo, comer tierra, que les está haciendo falta minerales. Uh-huh. Ahora, también hay trastornos mentales en los cuales, esquizofrénicos crónicos deteriorados, por ejemplo, en el cual hay la ingestión de sustancias no nutrientes, ¿no? Pueden comer cualquier desperdicio, cualquier basura, papeles, lo que sea. Esa ya sería una alteración. Claro, en relación a la alteración global en sí del psiquismo de la persona. Está descrito unas cosas de carácter cultural, de que cierto tipo de lodo, de cierto tipo de polvito, tierra, es necesaria comer durante el embarazo. Y al parecer en la República Dominicana existe esa costumbre, y les exportan desde la República Dominicana a sus parientes que están viviendo en Nueva York, por ejemplo, el poquito de lodo que va a necesitar durante el embarazo. Pero que tendrá sus propiedades. Que también puede estar ligado a otra de las cosas interesantes en la alimentación, que son los antojos en el embarazo. Exacto. Yo te iba a mencionar eso también. Es un fenómeno muy curioso, ¿no? Si no hay una explicación así contundente, muy de rigor científico, como quien dice, pero que se dan. Y algunas mujeres inclusive les dan no solo en el embarazo, sino tienen los días menstruales. Entonces también tienen premenstruales, también tienen sus antojos muy específicos de tal o cual circunstancia. Inclusive otras personas dicen que la pareja, el esposo de la embarazada, también tiene antojos. Eso es lo que iba a mencionar, que al parecer una de las teorías es de que hay feromonas que están también en la saliva. Entonces el beso de las parejas le transmite a su parejo sus antojos. Entonces ahí tienes el marido a las 3 de la mañana no solo satisfaciendo los antojos de su mujer, sino suyos propios, que pueden ser otros. Entonces sale a comprar helados a las 3 de la mañana y al mismo tiempo ayuyas de la Tacunga, porque se le antojó. Se hace el viaje. Ahora es bastante variable, no es que en todas las mujeres se presente esto, no es que en todas las embarazadas se presente. Pero es un fenómeno más o menos
constante, común. que sí se ve. En unas más intenso, en otros menos, o señoras que dicen, sí, al principio me daba, pero después ya no. Sí, es un poco variable, pero yo sí creo que también es es un trastorno benigno, una alteración benigna en todo caso, ¿no? Y dura solo en los meses de embarazo. Solamente en los meses del embarazo. Debe estar ligado al cambio hormonal. El cambio hormonal, por supuesto. Y bueno, ese dato curioso como lo de feromonas y el beso, saliva, y la posibilidad de que los maridos también terminemos con antojos, es una de las posibilidades. Esa es mucho más rara todavía que la de las señoras con sus antojos durante el embarazo. Ahora, de las enfermedades mentales ligadas per se a la alimentación, tenemos que mencionar que serían básicamente la anorexia y la bulimia. Sí, ya como trastornos en sí, que tienen su cuadro clínico, que tienen su evolución, su forma de tratamiento y todo eso. Y es precisamente a eso a lo que nos vamos a dedicar el próximo programa. Ahora yo quisiera simplemente redondear el programa de hoy diciendo que la alimentación es un elemento fundamental en nuestras vidas, no solamente desde el punto nutritivo, sino también juega un papel importante desde el punto de vista social, familiar, de intercambio con amigos y amistades, etcétera, de que la alimentación es un elemento importantísimo dentro de la comunicación humana y es una fuente de placer, es una fuente que nos da satisfacción. El simple hecho de comer nos da una sensación de plenitud, de estar bien, ¿no? Y todas estas situaciones evidentemente condicionan nuestro comportamiento, condicionan nuestras actitudes, y evidentemente por eso es que son parte de la salud mental de la persona también. Y por eso vemos que alteraciones en el cerebro van a producir alteraciones. Justamente lo que hemos mencionado, centros cerebrales, sustancias químicas, hormonas, neurotransmisores, todo está ligado, y por eso es que evidentemente producen cambios en nuestra conducta y producen conductas estereotipadas clásicas también. Y lo que habíamos mencionado también, esa relación madre-hijo que se va dando desde el nacimiento, con todo esa, la teoría del apego, cómo se da la relación madre-hijo a través de la alimentación, pues por eso yo creo que son temas muy importantes. O sea, ha habido una campaña incluso últimamente en relación a lo de dar el seno a los niños, especialmente durante los primeros 6 meses. La leche materna es insustituible, no hay leche artificial que vaya a sustituir todas las bondades que tiene la leche materna por una serie de factores vinculados a alergias, vinculados a una cantidad de defensas que al parecer son transmitidas por la leche materna, especialmente en los primeros días y en los primeros meses del niño, y el crecimiento del niño que es alimentado con leche materna es sustancialmente mejor que cualquier niño con cualquier leche, ¿no? Y por lo que hemos dicho, también el desarrollo emocional de ese niño pues va a ser muy positivo si tiene la alimentación del seno materno, no solo por los componentes nutrientes químicos de la leche materna, sino por toda esta relación emocional que se da en el acto alimentario. El apego, como tú decías, ¿no? Sí. Que es un elemento importantísimo en los primeros meses de vida de un ser humano. Bien, les esperamos la próxima semana para que continuemos con este tema relacionado a la alimentación. Hasta la próxima semana, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.